Ron Weasley es por mucho uno de los personajes que peor se adaptó en las películas de Harry Potter, así que veamos todo lo que hicieron mal con Ron Weasley. La realizada Leviosa. Viajeros, han llegado al rincón del Potterhead. Antes de iniciar con el video, no olviden suscribirse si no están suscritos, denle like al video si les gustó y compártanme en todas sus redes sociales para que este video le llegue a más personas interesadas en el mundo mágico. Como vimos en el video sobre la familia Weasley, se requería uno completo para hablar de todo lo que se adaptó mal en el personaje de Ron Weasley. Desde frases que les dieron a otros personajes, pasajes completos que fueron eliminados y que tenían como protagonista a Ron, inclusive la propia personalidad del personaje fueron cambiadas u omitidas en las adaptaciones cinematográficas. Entonces en este video vamos a analizar todo lo que es Ron Weasley para entender mejor al personaje y cuál es su papel en la trama. Empecemos con algo que no tiene nada que ver con la adaptación, no tiene nada que ver con el guión, sino que tiene que ver con el actor y cómo terminó desarrollándose físicamente. Porque Ron es descrito como alguien sumamente alto, es el más alto de todos sus hermanos y por lo tanto también de los más altos en Hogwarts. Y en cambio, pues Rupert Grint, pues no creció tanto. Obviamente no es su culpa, no es la culpa del cast, no es la culpa de nadie, pero es un aspecto que está ahí. Segundo aspecto general de Ron. Ron es complementario del trío de oro. Cada uno de los personajes del trío de oro tiene su función. Hermione es analítica, Harry es impulsivo, Ron es el más realista, es el que dice es momento de actuar o es momento de esperar. Entonces complementa perfectamente al trío de oro, además de que es el vínculo que ellos tienen con el mundo mágico. Hermione es mogol, Harry es mestizo, pero siempre vivió en el mundo mogol. Ellos no conocen el mundo mágico, Ron sí, y por lo tanto siempre que hay una duda sobre el mundo mágico, Ron es quien la resuelve. Y curiosamente, todo ese papel de ser el vínculo con el mundo mágico se lo dieron a Hermione. Dicho esto, empecemos libro por libro para ver qué tramas fueron quitadas, qué tramas fueron omitidas y qué le correspondía decir a Ron. Empecemos con la parte cuando se conocen. Cuando se conocen en el vagón del expreso a Hogwarts, Ron está prácticamente tan fascinado como Harry está fascinado por Ron. Es decir, a Harry le interesa el mundo mágico y a Ron le interesa el mundo mogol, y es por eso que se hacen amigos, por eso se complementan perfectamente. Y en las películas esto no se vio tan así. En todo momento Ron parece embelesado por Harry Potter y ahí queda. Realmente es una escena que no es tan grande como sí lo es en el libro. Aquí vienen dos cosas muy importantes. La primera, cómo Harry se entera de el intento de atraco en Gringotts. En la película lo hace mediante un profeta que le llega por alguna razón, ya que él no estaba suscrito a ese periódico y ahí lo sabe. En el libro, Ron es quien le dice que hubo un intento de atraco en Gringotts. Y por otro lado, Ron es quien le explica a Harry lo que es el Quidditch, no Oliver Wood. Oliver Wood lo entrena, pero quien le explica las reglas, las pelotas, cómo se marcan puntos y demás, es Ron en el vagón hacia Hogwarts. Ya en Hogwarts, Ron fue un apoyo para Neville en todo momento, empezando por el hecho de que lo defiende cuando Draco trata de robarle o hacer algo con la recordadora que le envió su abuela, y después cuando le dice a Neville que tiene que ponerle un alto a Draco porque si no, no lo va a dejar de molestar. Y es por eso que cuando Ron se pelea con Draco después del partido contra Hufflepuff, Neville le echa la mano y se enfrenta él solo a Crabbe y Goyle, mostrando así que él sí era un verdadero Gryffindor. También otra de las partes que se obviaron en la película, ya sea por falta de tiempo, ya sea por adaptación o porque se pensó que no era importante, es que Ron le escribe a su madre para que le envíe un regalo a Harry por Navidad, porque él pensaba que no iba a recibir nada. Entonces desde ese momento Ron creó el vínculo con la familia Weasley. Asimismo, Ron demostró ser una persona sabia o un profeta, como lo quieran ver, cuando, después de ver el espejo de Oeset, le empieza a recomendar a Harry que no vaya nuevamente, que no regrese al espejo, porque prevé que algo puede pasar. Él lo atribuye a que probablemente lo pueden descubrir, lo puede encontrar Filch, lo puede encontrar la señora Norris, pero realmente el problema que está viendo Ron es que Harry puede perderse
en el espejo, es decir, dejar de vivir por ver a su familia, algo que le va a explicar Dumbledore después, porque ya saben, Ron es Dumbledore. Por otro lado, si recuerdan a Norberto, o mejor dicho, Norberta, Ron fue el encargado de escribirle a su hermano Charlie para que fuera a recogerlo a Hogwarts. En la película se ve como que eso fue un asunto que se arregló pues automáticamente gracias a Dumbledore, pero en realidad fue Ron quien buscó una solución para lo que estaba pasando y no meter a Hagrid en problemas. Y hay otra cosa que hay que mencionar. En Halloween, cuando van a rescatar a Hermione, no es ella quien le dice a Ron que utilice Wingardium Leviosa para quitarle el mazo al troll. Es algo que se le ocurre a Ron, a él solito. Hermione estaba en pánico total, no podía moverse, no podía decir nada. Ron es el que hace el hechizo porque fue el primero que se le vino a la mente. Entonces, desde aquí ya podemos ver que hay un intento por hacer que Hermione destaque sobre el resto de personajes. Por último, y lo más importante, es su participación en las pruebas de la piedra filosofal. Porque sí, en las películas se mostró su excelente juego de ajedrez mágico, ya que él era un campeón de ajedrez mágico, pero lo que no se mostró es que tuvo participación en otras pruebas. Primero, fue quien le recuerda a Hermione que es una bruja para enfrentarse al lazo del diablo. Segundo, fue quien identificó cómo era la llave que estaban buscando cuando tenían que abrir la puerta con estas llaves voladoras. Y tercero, durante el juego de ajedrez mágico muchas veces tuvo que hacer movimientos subóptimos, movimientos no tan buenos estratégicamente para que Harry y Hermione no fueran lastimados durante la partida. Es decir, Ron tuvo una participación mucho mayor de la que tuvo en las películas. Vayamos a la Cámara de los Secretos. En este libro también se ve a un Ron completamente distinto y es de donde empiezan los verdaderos cambios con el personaje. Primero, todo el plan para ir a rescatar a Harry de la casa de los Dursley fue idea de Ron. Él fue el que ideó agarrar el carro, no utilizar magia, llevar a Fred y George para que lo ayudaran a abrir las cerraduras y demás. Es decir, todo fue idea de Ron. Y hablando de esto, una vez que llegan a la madriguera, se omite toda la parte de la habitación de Ron, que está llena de artefactos mágicos, de juegos mágicos, de póster de los Chudley Cannons, que es su equipo de Quidditch favorito, y muchas cosas más. Es decir, todo lo que hay en la habitación de Ron fue borrada completamente. Asimismo, mientras estaban escapando de la casa de los Dursley, a Ron es al que se le ocurre decirle a Harry que libere a Hedwig porque ha estado mucho tiempo encerrada, así mostrando algo que va a ser muy importante después, la preocupación de Ron por los animales. Por otro lado, hay un aspecto muy importante que tampoco fue tan recalcado en las películas, el hecho de que Ron en todo momento está preocupado por Ginny y en todo momento está buscando su seguridad, desde que la empieza a ver afectada por el asunto del ataque de la señora Norris, cuando está preocupado por saber en qué casa quedó su hermana y sobre todo cuando Ginny está a punto de confesarles que ella es la que ha abierto la Cámara de los Secretos, él es de los pocos que se da cuenta que Ginny sabía algo y por lo tanto se preocupa mucho más cuando descubre que ha sido capturada por el monstruo de la Cámara de los Secretos. Y hablando de preocupaciones, él también es de los que más se ve afectado cuando Hermione fue petrificada y sobre todo es de los que más se alegra cuando descubre que la poción de mandrágora ya está lista y que por lo tanto todas las personas petrificadas van a poder salir de la enfermería y además es de los que más se alegra cuando Hermione por fin sale de la enfermería. Asimismo, una de las cosas que más le quitaron fue el hecho de que él nos da la explicación del significado de sangre sucia. Hermione no tenía ni idea y no tendría por qué haberlo sabido, ya que ella no era una bruja que había nacido en una cuna mágica. Ron es el que nos dice qué significa sangre sucia. Y es el que nos dice por qué es malo que llamen a alguien sangre sucia. Asimismo, Ron, y no Hagrid, es el que nos dice que los magos ya se habrían extinguido si no se hubieran mezclado con muggles, diciendo que por lo tanto es tonto pensar que la pureza de la sangre es algo que hay que tomar en cuenta para saber si alguien es un buen mago o no. Otra cosa que le quitaron a Ron para dárselo a Hermione es que él es el que explica lo que es el Parcel y además él también es el que dice esta frase de que ni en el mundo muggle ni en el mundo mágico está bien visto que una persona escuche voces.
Y también en la Cámara de los Secretos tenemos que hablar sobre la capacidad de percepción que tiene Ron, porque él es el primero de absolutamente todos en el colegio que se da cuenta que Gilderoy Lockhart es un charlatán. Y por lo tanto, aprovechando esto, es a él al que se le ocurre el plan para obtener el libro de pociones, en el cual viene la receta de la poción multijugos. Y bueno, ya llegando al arco final de la Cámara de los Secretos, a él se le ocurre ir a la cámara para tratar de rescatar a Ginny porque está muy preocupado por su hermana. Una vez que la cámara se derrumba, él empieza a hacer un hueco para que Harry y Ginny puedan regresar porque él está plenamente consciente de que van a regresar con bien. Y por último, él se encarga de darle una patada a Lockhart, lo cual siempre es bueno. Pasemos a la película del prisionero de Azkaban. Aquí es cuando empiezan a ver los grandes cambios por tramas omitidas o por tramas adaptadas. Sigue siendo la mejor película de Harry Potter. Sin embargo, como adaptación, sí tiene muchas cosas. Por ejemplo, no nos mencionan la llamada por teléfono que le hace Ron a Harry, en la cual le empieza a gritar al tío Vernon porque pues es un mago, nunca había utilizado el teléfono, entonces no sabía si lo estaban escuchando realmente. También otro aspecto que más o menos se vio, pero que no se le dio suficiente énfasis, es la preocupación que Ron tiene por sus mascotas. Él está sumamente preocupado por el aspecto débil y maltrecho que tiene Scabbers y que ha adquirido desde que regresaron de Egipto. Por lo tanto, lo está tratando de curar en todo momento. Además, cuando Hermione compra a Crookshanks y Crookshanks empieza a atacar a Scabbers, en todo momento, y esto es el fruto de todos los problemas que hay entre Ron y Hermione en ese libro, en todo momento está tratando de proteger a Scabbers de Crookshanks. Entonces se ve que a Ron le interesan mucho sus mascotas. Por otro lado, Ron otra vez muestra esta vinculación que es con el mundo mágico desde que demuestra que sabe lo que es Azkaban, nos explica que es la prisión de magos y también es el que explica que Sirius Black es el primero que escapa de Azkaban. Asimismo, cuando Harry escucha la conversación sobre Peter Pettigrew, es realmente Ron quien le dice que ya conocía el nombre y que es famoso porque solamente se encontró el meñique. Es decir, Ron sabía perfectamente quién era Sirius Black y cuál era su historia y se la platica a Harry. De igual manera, cuando ocurre el ataque de los dementores en el expreso de Hogwarts, el primero que le pregunta a Harry si está bien no es Lupin, es Ron. Y asimismo es quien le dice que nadie estaba gritando. Otra vez una frase que se la dieron a Hermione. Y sobre todo se muestra el aprecio y el cariño que Ron le tiene a su amigo Harry, porque a pesar de lo que pasó en las películas, Ron en realidad está muy ansioso porque Harry vaya a Hogsmeade. Quiere pasar los fines de semana en Hogsmeade con su amigo, a diferencia de Hermione, que es la que piensa que debe de quedarse en el colegio. Asimismo, cuando Harry por fin logra salir del castillo y los encuentra en Honeydukes, porque no fue en la casa de los gritos, Hermione no se muestra feliz porque Harry esté ahí y en cambio Ron sí está sumamente contento. Por otro lado, hay que recordar que en el prisionero de Azkaban hay uno de los personajes más icónicos de toda la saga, este chico que nos explica qué es el Grim, un chico que no sabemos quién es, de dónde salió y no vuelve a aparecer en las películas, pues resulta que la explicación de lo que es el Grim y el mal augurio que significa para el mundo mágico la da Ron, no esa persona random. También es curioso mencionar que en el juicio de Buckbeak, algo que fue completamente omitido en la adaptación cinematográfica, Ron ayuda activamente, no solamente para ayudar a Buckbeak y a Hagrid, sino también para ayudar a Hermione, porque se da cuenta que ha sido muy duro con ella a lo largo de todas las semanas en las cuales estuvo peleada con ella y por lo tanto quiere enmendar su error. Y ahí se demuestra que Ron, a pesar de todo, es una persona capaz de aprender, capaz de reconocer sus errores y enmendarlos. Y por último, ya en el clímax del prisionero de Azkaban, a diferencia de la película en la que Ron está nada más ahí acostado sin hacer nada, en el libro él se pone enfrente de Hagrid y dice la mítica frase de si quieres matarlo, vas a tener que matarnos a los tres. Y por último, aún sintiéndose responsable
por Peter Pettigrew, decide encadenarse a él para que no escape, lo cual trae varias consecuencias, porque cuando Lupin está a punto de transformarse en hombre lobo, Ron está encadenado en ese momento a Peter y por lo tanto también está encadenado a Lupin, entonces su vida corrió mucho riesgo en ese momento. Y bueno, ya al final, una cosa que no tiene mucha importancia es que Sirius le regala una lechuza, el buen Pigwidgeon o como lo conocen, Pig. Pasemos al Cáliz de Fuego y a partir de este momento es complicado rastrear qué le quitan a Ron, qué se puede considerar como un cambio y cosas así, porque el hecho de que ya omitan tramas completas hace que pues sea injusto decir que le quitaron algo a Ron cuando realmente le están quitando algo a todos los personajes. Pero hablemos de algunas cosas en particular en el Cáliz de Fuego. Primero, Ron se niega a aceptar dinero de Harry. En todo momento Ron no quiere aceptar dinero de Harry porque a pesar de que sabe que tiene una buena herencia, que tiene una buena posición económica, él se siente mal de aceptar dinero de otras personas. Y esto es algo que sí se vio en cierta manera en la película, sobre todo cuando Ron quiere comprar unos dulces, no le alcanza, Harry le dice que él se encarga y Ron le dice no, así está bien. Lo interesante de esto es que en la película parece que a Ron le afecta muchísimo y sobre todo se siente celoso, cuando en el libro no es así. ¿Por qué? Porque en el libro Ron sabe que no tiene dinero, pero aún así lo acepta. Dice, no necesito cosas para ser feliz, eso lo entiende, y en la película se ve que sí es un motivo de afectación para Ron. Por otro lado, el conflicto entre Harry y Ron por el asunto del Cáliz de Fuego es tratado de una manera distinta. En el libro, el problema que tiene Ron con ese asunto es que Harry no confió en él. Es decir, que no le confió el secreto para saber cómo burlar al Cáliz de Fuego y por lo tanto se siente traicionado. No se siente celoso como quiso entender Harry en un primer momento o como hicieron ver en las películas, sino que se siente decepcionado porque su mejor amigo no confió en él para mostrarle cómo burlar al Cáliz de Fuego. Y esto se muestra justamente en la escena donde Harry está hablando con Sirius, porque en la película el hecho de que Ron baje a la sala común se ve como que algo azaroso, porque realmente el encuentro entre Harry y Sirius no estaba planeado. Sin embargo, en el libro no es así. Harry se quedó de ver con Sirius en la sala común y ya son como la 1, 2 de la mañana aproximadamente cuando por fin puede hablar con él. Entonces cuando Ron baja a la sala común, en realidad está preocupado por ver qué le pasó a Harry y por qué no ha subido a dormir, demostrando otra vez que es un gran amigo. Y esto se demuestra también en la reconciliación final, donde Ron ni siquiera tiene que pedir perdón por haber sido un tonto durante esas semanas que pasaron entre la selección de los campeones y la primera prueba del torneo de los Tres Magos. Ni siquiera tiene que pedir perdón. Harry está feliz porque su amigo haya regresado a su lado. También, después del baile de Navidad, Ron acompaña a Harry en este paseo que da por los terrenos del castillo después del baile y sobre todo está con él cuando ve la conversación entre Hagrid y Madame Maxime y se enteran de que es semigigante y asimismo es Ron quien explica lo que significa que sea un gigante y qué es lo que han hecho los gigantes en el mundo de los magos. Y otra cosa que tampoco salió pero que es importante mencionar es que Ron ayudó a Harry para prepararse para la última prueba. Esto porque sabía que Harry estaba en plena desventaja y por lo tanto junto con Hermione lo ayudaron en todo lo que pudieron. A partir de la Orden del Fénix ya todo es un caos total. Las cosas se adaptaron de una manera muy particular, muchas tramas fueron omitidas, muchas tramas fueron borradas y de todos los personajes. Pero en el caso de Ron es muy claro que empezó a perder protagonismo, se le empezó a quitar bastante del protagonismo que tenía y pasó a ser una parte del mobiliario casi casi nada más estando ahí de fondo. Ya hablando particularmente de la Orden del Fénix, una de las cosas que no mencionan es que tanto Ron como Hermione eran prefectos, demostrando así que Hermione era la mejor del curso, algo que todos sabíamos, y que Ron podría ser considerado por lo menos como el segundo mejor del curso. Otra cosa es que la idea de crear el ejército de Dumbledore fue algo que platicaron Ron y Hermione, y lo dejan bastante claro.
No como en la película que todo es idea de Hermione, sino que en el libro Ron también está ahí, también participa y también es el que le empieza a decir a Harry que debe de apoyarlos, que debe de enseñarles defensa y que no hay nadie mejor para hacerlo que él, que ya se ha enfrentado a las artes oscuras en carne propia. Asimismo, otra de las cosas que no se mencionaron en toda la saga en realidad es el asunto de las inseguridades de Ron. ¿Por qué? Porque Ron tenía muchas inseguridades por el hecho de que a sus hermanos les había ido bastante bien en el colegio y por lo tanto cualquier cosa que él hiciera no iba a valer de nada porque sus hermanos ya lo habían hecho y lo habían hecho mejor. Por lo tanto, él quería destacar de alguna forma, y eso se ve claramente en el quinto libro cuando, después de que la mayoría de los jugadores del equipo de Quidditch de Gryffindor ya se graduaron, él empieza a entrenar para ser guardián del equipo de Quidditch. Y sobre todo, él es el responsable, después de muchos avatares y después de muchos conflictos, él es el responsable de conseguir la victoria al equipo de Gryffindor por primera vez en mucho tiempo. Asimismo, cuando están en San Mungo, él es el que se da cuenta que Gilderoy Lockhart está en una de las habitaciones reservadas y por lo tanto también es el responsable de que nos enteremos de todo el pasado de Neville Longbottom. Y para terminar con la Orden del Fénix, porque si no nos podemos quedar aquí mucho, pero mucho tiempo, Ron participó activamente en la batalla del Departamento de Misterios y sobre todo no se mencionaron las cicatrices que le dejaron los cerebros del tanque de cerebros que aguardaban ahí en la cámara de la mente. Algo que es bastante poético porque, como dice la señora Pomfrey, las cicatrices que dejan los pensamientos son las más profundas. Y Ron tenía cicatrices mentales muy profundas, como vimos en el séptimo libro. Para el misterio del príncipe, ya sabemos que es la peor adaptación de todas. Y en el caso de Ron se ve bastante claro porque Ron nada más está ahí y no hace muchas cosas. Primero, él es el único que defiende a Fleur Delacour cuando todos la atacan en la madriguera. Por otro lado, durante las clases ya en el colegio, defiende a Harry de los ataques de Snape, sobre todo cuando Snape trata de humillar a Harry, cuando éste dice que los fantasmas son transparentes y los Inferi no, algo que le valió un castigo a Ron. Por otro lado, es de los que comúnmente le está diciendo a Harry que no se obsesione con Draco, que se concentre en el colegio, que se concentre en ser capitán de Quidditch y en todo momento le dice ya deja a Draco en paz. Y por otro lado, otra de las cosas que no se mostró del todo bien fue el asunto del hartazgo que ya sentía hacia Lavender Brown. En la película lo dejaron ver como que solamente fue un pequeño desliz el hecho de que Ron y Lavender acabaran pues terminando su relación, cuando en realidad Ron en los libros ya está harto de ella desde hace mucho tiempo atrás y por lo tanto solamente necesitaba una excusa para terminar con ella. Y bueno, tampoco queda de más mencionar que Ron también participó en la batalla de la Torre de Astronomía, pero bueno, fue una batalla que no adaptaron, por lo tanto es una trama que le quitaron pues prácticamente a todos los personajes que participaron en ella. Asimismo, es de los primeros que dice que Luna le cae bien, ya que el Trío de Oro en un primer momento veía a Luna con cierto recelo y fue a partir de que Ron empieza a comprenderla bien que ya todos empiezan a verla con mejores ojos. Y bueno, para terminar con este video que ya se nos está haciendo largo, vayamos a las Reliquias de la Muerte. Y en esta adaptación quiero mencionar algunos puntos muy concretos. Primero, en todo momento Ron es parte de los planes, es parte de la planeación para buscar los Horrocruxes y demás, y por lo tanto está sumamente involucrado con el proyecto, algo que otra vez no se ve del todo en la película porque Ron nada más está ahí de fondo. Segundo, cuando Ron en la película le dice tus padres están muertos es algo que jamás habría dicho Ron, y de hecho no lo dice Ron, lo dice el propio Harry, porque Ron sabe que ese es un tema delicado para Harry y por lo tanto es algo que jamás le echaría en cara y fue bastante feo que lo hayan puesto de esa manera en la película. Tercero, la idea de subirse al dragón para escapar de Gringotts también fue de Ron, no fue de Hermione. Y ya durante el clímax de la batalla de Hogwarts, lo que provocó el beso entre Ron y Hermione fue el hecho de que Ron dijo
que tenían que avisarle a los elfos domésticos de las cocinas, no para que lucharan por ellos, sino para que huyeran, porque había entendido que no era justo la manera en que los magos trataban a los elfos y no quería que pasara otra vez lo que le había pasado a Dobby. Esto fue lo que terminó enamorando a Hermione y por fin se dieron el ansiado beso que todos estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Y bueno, hablando de esto, otra cosa que omitieron totalmente fue que en todo el libro Ron está tratando de ligarse a Hermione, preocupándose por sus cosas, abrazándola, poniéndole atención y sobre todo dándole la razón cuando regresa, después de haber huido con motivo de la discusión que tuvo con Harry. Y también hay que destacar que fue Ron quien les muestra Potter Vigilancia, es decir, esta estación de radio dedicada a seguir los pasos de Harry y a dar a conocer las actividades del Señor Tenebroso en el Ministerio de Magia. En fin, como pueden ver, Ron tiene una participación muchísimo más importante que la que le dieron en las películas. Es un personaje que está muy poco valorado y que deberíamos de tenerlo en un mejor concepto que el que se tiene actualmente. Es un gran amigo, es un gran personaje y es un mago con muchas habilidades. Dicho esto, si les gustó el video denle like por favor, suscríbanse si no están suscritos y sobre todo denle la campanita para que no se pierdan ni uno solo de los videos. Síganme en todas mis redes sociales que les dejo aquí abajito, compártanme en todos lados para que este video le llegue a todas las personas que estén interesadas en el tema y sobre todo recuerden que en este rincón encuentran una entrada al mundo mágico.